McDonald's es, para la mayoría de las personas, un restaurante colorido y agradable donde se puede pasar el rato. Pero para los seguidores de este canal, tal vez se haya convertido en un sitio que puede ser la cuna de algunas de las anécdotas más espeluznantes que existen. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz. Pero antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada lunes, miércoles y viernes. Así que suscríbete y activa la campanita y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman, y estas son 4 historias ocurridas en McDonald's, parte 4. Comenzamos. La mayoría, si no es que todos los centros de trabajo, tienen alguna leyenda o historia paranormal que ocurre en su interior. Algunas muy comunes, como la niña de los baños o la mujer de blanco. Otras un poco más específicas y aterradoras, como la que contaban en uno de mis primeros trabajos, allá por los años 90. Recuerdo que era un adolescente de 17 años cuando comencé a trabajar ahí, en un recientemente abierto McDonald's en la pequeña ciudad donde vivía. Fui de los primeros chicos en ser contratado y duré algunos años ahí, solo mientras terminaba mis estudios. Pero en ese lapso de tiempo escuché muy frecuentemente una historia que siempre me pareció bastante interesante, aunque también aterradora. A pocos meses de que el restaurante abriera, algunos de mis compañeros comenzaron a hacer circular el rumor de que en diferentes zonas habían visto a un payaso. Lo que no resultaba raro en un principio, pues ahí abundaban los promocionales de Ronald McDonald. Había calcomanías, figuras en tamaño real y un largo etcétera de productos con su rostro. Sin embargo, este payaso era muy diferente. Su cara, según los que lo habían visto, era poco amigable y su disfraz, así como su maquillaje, parecían ser de muchos años atrás. Tenía la imagen de un payaso muy antiguo. No se parecía nada a la mascota de la cadena. No pasó mucho tiempo para que mis colegas, así como la gente del pueblo que escucharon estas historias, comenzaran a relacionar la aparición de este payaso con una tragedia que sucedió tiempo atrás en el mismo terreno donde ahora estaba construido el restaurante. Se decía que antes, mucho antes, en algún punto de la década de los 30, en ese lugar estaba instalado un circo, uno que era bastante famoso por la zona. Sin embargo, una de esas noches de diversión en el circo, todo se tornó en algo oscuro, pues un accidente durante un acto con gasolina y pirotecnia provocó un gran incendio que devoró la carpa y redujo todo a cenizas. La mayoría de las personas en su interior salieron ilesas, a excepción de uno de los payasos, el cual no alcanzó a dejar el lugar y fue calcinado junto con él. Yo siempre he sido muy creyente de lo paranormal, por lo que esta historia me parecía muy interesante y creíble, aun cuando nunca me había tocado presenciar alguna de sus apariciones, cosa que cambió en el último mes que pasé trabajando ahí. Para este punto, yo ya había cambiado de turno y estaba laborando en el último, en el que nos tocaba la limpieza y cerrar el lugar. En una ocasión, mientras me encontraba apoyando a mis compañeros con estas últimas labores, me tocó sacar las bolsas de basura y llevarlas hasta el enorme depósito que se encontraba en la parte trasera, detrás de la cocina para ser exactos. Recuerdo que lo hice y ya cuando estaba de regreso, justo en el momento en el que reacomodaba los últimos utensilios que quedaban desordenados, escuché un silbido muy tenue, seguido de unas risas burlonas, pero discretas. Aquello llamó mi atención y comencé a buscar por toda la cocina para ver si había alguien ahí. Para mi sorpresa, así fue, pero no era cualquier persona. Frente a mí, justo a un lado de la enorme freidora, estaba un payaso de pie, con su maquillaje blanco en extremo y un traje sumamente viejo, con las típicas manchas de un trozo de tela que fue chamuscado por el fuego. Además de esto, y para completar su aterradora imagen, el tipo carecía de párpados y labios, lo cual hacía que su figura y su sonrisa fueran algo sumamente grotesco. Me quedé en shock
viendo cómo el fantasma me saludaba con la mano mientras sonreía de una forma que me resultaba bastante perturbadora. Quería gritar y salir corriendo, pero por alguna razón mi cuerpo no respondía, hasta que en un abrir y cerrar de ojos, el payaso ya no estaba. En ese momento por fin pude reaccionar y corrí hacia la parte del local donde estaban el resto de mis compañeros para contarles lo que me acababa de pasar. Todos me miraron sorprendidos y corrieron a buscar al payaso, el cual obviamente ya no estaba ahí. Afortunadamente para mí, no pasó mucho tiempo para que me fuera de ese empleo, pero aún sigo visitando el lugar de vez en cuando, escuchando las historias de los actuales trabajadores, quienes aseguran que el atormentado payaso sigue visitándolos de vez en cuando, en especial durante las noches. No sé si haya algo paranormal involucrado en lo que me sucedió a mí, pero lo que sí es seguro es que fue algo que me aterró y además me resultó sumamente grotesco. Hasta hace 2 años estuve trabajando en un McDonald's de los varios que hay en Ciudad de México. Ahí hacía de todo, a veces era cajera, a veces cocinaba y en ocasiones me tocaba encargarme de la limpieza en la área de juegos. Ya saben, dónde están los toboganes, las resbaladillas y demás. Esta área nos la rotábamos semanalmente y cuando nos tocaba la teníamos que realizar 3 veces por semana. Bueno, hubo una ocasión en la que me tocaba a mí hacer esta tarea. De hecho, ya había cumplido con mis 3 limpiezas semanales, pero llegó el sábado y ya cuando estábamos recogiendo todo lo que había quedado desordenado de ese turno, la gerente me habló y me pidió revisar nuevamente esa zona para hacer una limpieza adicional, pues acababa de pasar por ahí y había percibido un olor sumamente desagradable. A regañadientes obedecí, no sin antes hacer un trato, cambiando esa limpieza extra por una de la siguiente vez que me tocara. Tomé todo lo necesario para el trabajo, cubetas, cepillo, limpiadores, aromatizantes y me dirigí a los juegos. No tardé mucho en darme cuenta de que mi gerente no estaba exagerando, el olor era nauseabundo. Parecía una extraña y muy asquerosa mezcla entre algo en estado de putrefacción y un olor raro que no podía distinguir, pero se quedaba e incluso lastimaba la nariz. Estuve buscando por todos lados lo que provocaba eso, sin lograr encontrar nada, hasta que me asomé desde la parte posterior del tobogán. Al principio no vi nada extraño, pero la posición en la que me encontraba y el desgaste que tenía el juego hicieron que me resbalara, cayendo así por el tubo de plástico. Sin embargo, mi caída se detuvo justo en la mitad, gracias a la causa de ese mal olor. Ahí, en pleno tobogán infantil, había un cadáver, peludo, de un tamaño bastante grande y de alguna forma pegado a la pared plástica con su propia sangre ya seca. Se trataba de un gato al que le habían arrancado la cabeza, la cual no estaba por ningún lado. No pude evitar soltar un grito de terror justo antes de salir lo más rápido que me permitía el tamaño de ese tobogán para llegar hasta mis compañeros con las manos llenas de la poca sangre fresca que todavía quedaba en el juego, diciéndoles lo que había visto y pidiéndoles que fueran ellos a revisar. Al ver mi estado y la suciedad en mis manos, rápidamente fueron a ver lo que había encontrado. Sin embargo, no tardaron mucho en regresar, pues según ellos, no había absolutamente nada en el interior. Aquello me resultó todavía más extraño y perturbador, pues yo estaba segura de lo que había visto, y como ya dije, estaba además manchada de sangre. No lo había imaginado. El miedo que sentía no me permitió continuar con la limpieza, la cual realizó alguien más, y aunque sí logró disminuir el olor de forma bastante considerable, este no desapareció por completo, por lo que tuvieron que llamar a un equipo de limpieza externa, quienes hicieron un trabajo todavía más profundo, logrando por fin erradicarlo, o al menos eso fue lo que dijeron los demás, porque yo jamás dejé de percibirlo. Los días pasaron y yo seguía sin poder acercarme en ese lugar, pues el recuerdo del gato sin vida y el olor que no desaparecía me seguían aterrando. Pero por esa época la pandemia llegó y nos mandaron a nuestras casas. Obviamente, cuando se levantó la restricción, decidí ya no volver. No sé qué sucedió esa noche, pero no tengo ni la más mínima intención de volver ahí.
Hace mucho tiempo trabajé como intendente en un centro comercial al sur de los Estados Unidos. En ese lugar había una cantidad considerable de negocios, puesto que era una plaza muy grande. Había restaurantes, tiendas departamentales, tiendas de ropa y varios negocios de comida rápida, entre ellos un McDonald's. Como mi trabajo implicaba recorrer todos los rincones del enorme lugar, me hice amiga de muchísimas personas que ahí trabajaban, entre ellas los empleados del restaurante que ya mencioné. Ellos siempre me contaban muchas cosas, pero lo que más me llamó la atención siempre es que aseguraban que en el baño de dicho local sucedía algo muy extraño. Según sus historias, ahí habitaba algo maligno, algo que al principio creían era un fantasma, pero que tras varias apariciones se convencieron de que en realidad se trataba de un demonio o algo parecido. Y es que cada vez que alguien lo veía, tenía una apariencia diferente, la cual era específicamente aterradora y dolorosa para la persona en cuestión. De acuerdo a lo que me contaron, cuando alguien se dirigía al baño solo y esta presencia se quería manifestar, lo primero que escuchaban era un llanto que, a pesar de no poder identificarlo, siempre les sonaba extrañamente conocido. Esto los llevaba a revisar de forma inevitable qué estaba sucediendo, y para su desagradable sorpresa, siempre se encontraban en alguno de los cubículos la imagen de alguien fallecido. El problema es que esta persona que veían siempre era alguien diferente y tenía la apariencia de algún ser querido que la víctima había perdido en algún momento. Una de las cajeras aseguraba que había visto a su hermano, el cual tenía más de 5 años que había fallecido en un accidente automovilístico. Lo había visto con la cara destrozada por el impacto que sufrió, así como con la ropa desgarrada y cubierta de sangre por todos lados. Otro de los empleados, el cual trabajaba como cocinero, me contó que se había topado de frente con la imagen de su madre. Ella había muerto víctima de una enfermedad terminal tan solo un mes antes de esta aparición. Pero la peor de todas, y la que más me impactó, fue la que me platicó el gerente, pues él decía con lágrimas en los ojos que había visto a su hija de 15 años, quien un año antes se había quitado la vida. Aún tenía las marcas moradas en su cuello, provocadas por la cuerda, así como una horrible expresión de dolor que dejaba ver la agonía agonizante y la tristeza en sus ojos. Los años pasaron, yo dejé de trabajar ahí, y poco tiempo después vi que el McDonald's estaba cerrado. Actualmente el lugar es una joyería y sinceramente desconozco si es que estos extraños sucesos paranormales siguen ocurriendo en ese lugar, si es que ahí aún vive este extraño demonio. Durante mi adolescencia solía tener todo tipo de trabajos durante las vacaciones, esto con el propósito de reunir dinero para comprar una consola de videojuegos que hacía tiempo quería tener y para la cual no le alcanzaba a mis padres. Uno de los lugares en los que era más común que trabajara eran los restaurantes de comida rápida, ya que estos tenían o tienen la costumbre de contratar jóvenes con poca o nula experiencia laboral. Uno de los tantos en los que laboré fue un McDonald's que estaba en mi ciudad natal. Ahí me desempeñé como cajero. La paga no era muy buena, pero para mí era más que suficiente. Fue en este empleo donde tuve una experiencia bastante extraña, por decirlo menos. Recuerdo que era un día entre semana. Tendríamos poco menos de 3 horas de haber abierto el local cuando llegó un hombre con un aspecto un tanto peculiar. Llevaba un sombrero de vaquero, unas gafas de sol y una enorme gabardina beige, además de tener la barba bastante crecida y descuidada, así como su cabellera, la cual caía poco más debajo de sus hombros y estaba en las mismas condiciones. Pero eso no era lo más extraño, sino el hecho de que del lado izquierdo de su hombro llevaba un enorme saco cargando, el cual estaba completamente lleno, aunque jamás supe de qué. El tipo se acercó hasta el mostrador y se quedó por varios minutos viendo el menú, hasta que por fin, con una voz bastante rasposa, comenzó a pedir más y más comida. Yo lo tuve que interrumpir, pues para este momento solo teníamos disponible el menú de desayunos. Cuando le dije esto, el sujeto no pudo disimular su mueca de molestia y tras unos segundos de silencio, movió su gabardina, dejándome ver una pistola que llevaba en el lado derecho de su cintura. Casi al mismo tiempo que giraba su cabeza hacia una de las mesas donde se encontraba una familia desayunando,
con un pequeño de unos 4 años de edad que estaba riéndose y jugando con mucha tranquilidad. Esta acción parecía a todas luces una amenaza, por lo que solo le dije que me esperara un momento, que su pedido estaba en proceso. Rápidamente fui a la cocina y le pedí a mis compañeros que comenzaran a cocinar todo lo que este sujeto había solicitado. Cuando regresé a la caja para confirmarle que la comida estaba siendo preparada, me topé con la sorpresa de que ya estaba abriendo la puerta en silencio con el enorme saco cargando para retirarse lentamente y no volver a aparecer nunca más en el local. Aquello dejó muchas preguntas en mi cabeza. Sentí una extraña mezcla entre el miedo, la incomodidad y algo parecido al alivio por el hecho de que se fue. Me quedé esperando por unas horas por si regresaba, pero como dije, eso no sucedió jamás. En realidad nunca supe quién era, qué quería o de qué era capaz, pero me dio una de las experiencias más aterradoras de toda mi vida. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este mismo tema. Y si tú tienes una historia relacionada, la puedes dejar aquí abajo en los comentarios o también a través de Twitter con el hashtag SoyHabitante. Como siempre agradecemos a quienes se toman la molestia de mandarnos sus dibujos, memes y fanarts, y como siempre también a los miembros de este canal que nos apoyan mes con mes con sus aportaciones. Si tú quieres enviar algún dibujo o meme, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales, las cuales aparecen en la descripción de este y los demás videos también. A mí me encuentras en todas partes como @KevinMaskerman. Y a mí como @Emanuel_Night. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler. Y yo soy Maskerman. Nos vemos después.